dicen que la curiosidad mató al gato, pero como no soy gato, y creo que la curiosidad, digamos, cuando uno está supuestamente bien, viene hacia uno la respuesta de lo que uno quiere saber, hace un tiempo que empecé a buscar así como respuestas de cosas que por ahí no son como muy razonables, que primero se manifestaban en la práctica y después había gente que le ponía como sentido a ese hecho que había sucedido. Entonces empecé casi como, primero como una suerte de investigador y después como casi divertido, como un juego, empezar a encontrar respuestas de algunas cosas. En el camino las respuestas se fueron presentando, como ahora se presenta este montón de respuestas que está acá al lado mío, que está vestido de humano, que se llama Matías Di Stefano. Está bien dicho, ¿no? El apellido, sí. Matías. ¿Tenés otro nombre? Gustavo. Matías Gustavo Di Stefano. Y hace algunos años atrás, cuando iba encontrando respuestas, también apareciste en el camino, pero no de carne y hueso, sino que apareciste a través de internet. Y entonces, desde ese momento, como vos hablabas de educación mucho, digamos, lo primero que me llevaba a vos es por el tema de la educación. A mí me parece todavía una puerta súper interesante para la vida, porque a través de la educación es como que te llegan los conocimientos para vivir como en salud y como para encontrar caminos que te lleven a lo económico también, como una nueva economía. Y vos más o menos era como que ponías en palabras todas esas sensaciones. Matías Gustavo Di Stefano. Te voy a preguntar primero, como para empezar, la respuesta obvia. ¿Quién sos? Eso, como te decía, es por ahí un poco complicado para mí siempre responderlo, debido a que lo pienso en diferentes formas, ¿no? Siempre yo creo que cuando a alguien le pregunta a otro quién sos, ¿no? Normalmente lo primero que responde es lo que uno cree o cree que es hoy, ¿no? Uh-huh. O lo que los otros crearon de uno mismo, ¿no? Como un reflejo. ¿Qué sos? Un título universitario, mi nombre, lo que sea. A mí es muy complicado porque siempre lo pienso en diferentes planos, digamos. El plano físico, el plano emocional, el plano espiritual, dimensiones en varios lugares. Entonces, yo creo que en resumen lo que podría decir es que hoy como Matías Di Stefano, soy un recordador, alguien que ha venido a hacer recordar un mensaje, a recordar unas vías de lo que somos, de lo que vinimos a hacer, y uno más de los tantos que han venido a traer este mensaje. Yo personalmente también me puedo llegar a llamar una especie de psicopedagogo universal, a veces lo digo así porque es la carrera que estaba estudiando, que mi intención en lo que soy es ayudar a los otros a aprender lo que son también. Entonces, pero sobre todo, bueno, puedo considerarme un recordador debido a mi capacidad en esta vida, que es recordar. Claro, pero la mayoría de la gente es interesante lo que vos decís, porque la mayoría de la gente, cuando uno le pregunta quién sos, lo asocia más quizás con ese supuesto éxito que logra a través de conseguir un título, y entonces eso, ¿quién sos? Bueno, soy un ingeniero. ¿Está bien, digamos, contestado así? Claro, eso es lo que tiene, que cuando uno pregunta quién es, ¿no? Sí. Tendés a responder lo que haces más que lo que, ¿no? Claro. ¿Yo qué hago? Recuerdo, que soy un recordador, ¿no? Sí. Pero en realidad es mucho más que eso. Soy un espíritu teniendo una experiencia, ¿sí? Y que dentro de esa experiencia mi rol es recordar para ayudar a los otros a aprender sobre ese recuerdo. Claro. Entonces, evidentemente, somos espíritus en una experiencia humana, digamos. Claramente. Sí. Claro. Sí. ¿Y qué hay durante estas últimas décadas se le fue poniendo o se va encontrando clasificación en los chicos, los recién llegados, los más nuevos, digamos, los niños? Se le va pidiendo clasificación. Ah, bueno, sí, este pertenece a los niños tal, este pertenece a los niños tal otro. ¿Están así o cómo es? Sí, yo creo que a lo largo de la humanidad es como que el humano necesita poner una especie de clasificación, sí, ¿no? En lo que
en quiénes somos, en qué hacemos, si antes eran los plebeyos, los feudales, lo que sea, después, qué sé yo, fueron el ingeniero, el doctor, ¿no? Como por profesiones. Sí. Y en todo lo que empezó a partir de los años 60, 70, que es un mundo de paz, de amor, de tratar de entender un poco más un mundo utópico en el cual podemos crear algo nuevo y diferente, también empezó a haber una especie de clasificaciones, ¿no? Los vegetarianos, los veganos, como siguen clasificaciones. Y a partir de los años 80 hubo una clasificación prácticamente de almas en la humanidad. Claro, ya no tanto lo de afuera, sino claro, más además... Una especie de clasificación de almas debido a unos rusos que inventaron una fotografía, que era creo que Kirlian, es el apellido del señor. Entonces inventaron una especie de fotografía que fotografiaba el campo electromagnético o energético del cuerpo. Bien. A partir de los 70, 80, no me acuerdo cuándo fue, empezaron a fotografiar cómo ese campo energético tenía colores en función de las habilidades o lo que tenía cada ser en su interior, ¿no? De lo que representaba cada ser. Y vieron cómo a partir del año 80 y algo, por ahí, hubo un incremento de un color índigo. El color índigo va entre el azul y el violeta. Entonces, como ese color empezó a ser muy visible en los niños que estaban naciendo, se les llamó la generación índigo. Y a partir de ahí empezó una especie de clasificación, ¿no? Almas índigo, almas violetas, almas azules, almas verdes. Se empezó como a clasificar por grupos. ¿Y vos te sentís identificado en ese tipo de grupos? ¿O? A mí lo que me pasó es que yo conocí ese término, esas diferencias, debido a que yo desde niño, como cualquier otro niño, tenía amigos imaginarios, ¿no? A los 3, 4 años, mis amigos imaginarios, hablaba con otros seres, veía hadas, tenía ciertas conexiones con el otro plano que cualquier niño las tiene, ¿no? Jugando, lo que sea. La diferencia es que a partir de los 4 años aproximadamente, la cultura, el jardín, los padres, los amigos, te empiezan a bloquear esa conexión con uno mismo y con los otros planos de los que uno viene antes de nacer. Entonces se empieza a bloquear todo eso. Pero algunos lo mantenemos, sigue a los 5, 6, 7, 8, como mucho 9, 10. Pero otros seguimos. ¿Y el sistema es inocente a la hora de bloquear eso o es un plan...? Yo creo que va por dos lados ahí. Yo creo que inocentemente el hecho de que seamos primero, hace siglos, religiosos, la religión te hacía creer una sola cosa. Entonces si vos sentías otra cosa no era correcto, era el diablo, por ejemplo. Para lo que es Europa. Para otra cultura no, a lo mejor era muy conectado, lo que sea un maestro, como en el budismo. Pero para nuestras culturas europeas y europeas sudamericanas, digamos, que es la que pertenecemos, es malo, ¿no? Digamos, es como, no está tan bien visto, estaba. Después pasamos al cientificismo, y el cientificismo peor todavía, porque no acepta nada que tenga que ver con otro plano que no sea el físico. Claro. ¿No? Recién ahora está entrando la ciencia en un plano energético y emocional, entonces ya pasamos a otra cosa. Pero hasta el momento venimos de una cultura en la que todo lo que es educación, trabajo, economía, política, todo se centra en la materia. Sí. Por lo tanto, yo creo que inconscientemente hay un bloqueo de esas habilidades. Yo lo viví porque yo lo mantenía, o sea, era con mis amigos, todos veían algo, todos sentían algo, unos más, otros menos, pero a partir de los 5 años todos dejaron de percibir, se pusieron a jugar al fútbol, iban a la escuela, lo que sea. Yo seguí sintiéndolo, ¿no? Que eso fue lo que a los 12 años, bueno, 11 años en realidad, necesité ayuda psicológica, porque no podía soportar, digamos, lo que yo sentía desde niño, que normalmente se bloquea cuando uno es niño, pero que nunca lo había bloqueado, y encima entrando en la preadolescencia. Qué interesante. ¿Y cómo fue la presencia de la psicología ante algo que para la psicología es improbable? Y la primera reacción para un país como Argentina, que es el psicoanálisis... Somos muy psicoanalíticos. Sí, la primera reacción es psiquiátrico. Sí, porque tiene un problema de personalidad, porque cree que fue muchas personas. Esquizofrenia, ¿no? Lo primero. No se sabe comunicar, por lo tanto un leve autismo, ¿no? Pero no logra acatar las órdenes de
no sé qué cosa, entonces tiene un leve, ¿cómo se llama? Déficit atencional, claro. ¿no? Porque es disperso. Casi se podían poner digamos, una etiqueta de discapacidad. Sí, era todo directamente. Claro, o sea, porque si uno, claro, no va a conectar con nada. No, para la psicología todo lo que a mí me pasaba es todo problemas, digamos, ¿no? Esquizofrenia, autismo, síndrome de déficit atencional, lo que sea. ¿Y qué sería entonces el psicoanálisis en este tiempo? Yo creo que una forma, una práctica de poder expresar todo el interior con otro, analizar el inconsciente, pero casi como un acto religioso. No, sí, claro, es como antes ir al cura a los pecados, a confesar los pecados, ¿no? Eso te aliviana. Por suerte lo conté, pero después sigo siendo lo mismo, capaz, no sé. Bueno, pero entonces pudiste sortear eso y seguiste. Sí, lo sorteé gracias a una psicóloga, justamente. Mirá. Que mientras yo iba a la escuela, lo bueno que pasó es que había la directora y la profesora de plástica, las dos percibían cosas, sobre todo la de plástica que veía el aura también. Entonces ella estaba en el aula y ya me veía que algo me estaba pasando, entonces me iba a preguntar, ¿qué pasa? ¿No? Ya sabía lo que estaba pasando a mi alrededor, digamos. Entonces tuve una contención por ese lado de que había alguien que le podía contar. Claro. A mi mamá siempre le pude contar. Mi mamá no entendía lo que me pasaba porque era todo nuevo. En mi familia no se hablaba de estas cosas. ¿Y cómo eras de chico, digamos? O sea, ¿eras un pibe sensible? Sí. O sea, ¿eras un chico normal, entre comillas? O sea, que jugaba a la pelota, que se ensuciaba. Pasaba por... Lo que me pasaba era eso. Era muy sociable, sí. Muy sociable sobre todo con los adultos, ¿no? En el barrio, de hablar al mismo nivel con los adultos, muy sociable. Y solía armarle la vida a mis amigos, ¿no? Los juegos, todas esas cosas. Entonces como que todos esperaban que yo dijera qué íbamos a hacer, cuándo y en qué lugar, ¿no? Como que era natural que se daba eso. Y después por ello me agarraba el autismo, me metía en mi casa, jugaba con una planta, claro. Y todos se trepaban del tapial para ver qué hacíamos, ¿no? Claro. Pero tenía muchos periodos de introspección. Viste que eso se fue incrementando, yo creo, en la juventud, ¿no? De que empezamos a percibir cosas de una forma diferente y empezamos a sentir que nos atacan por percibir esas cosas diferentes. Bien. ¿No? Y el primer lugar donde se ataca es la familia. En mi familia, en mi caso, no había ese ataque, porque mi mamá me escuchaba todo. Mi abuelo, nunca hablé con mi abuelo de eso antes de que falleciera. Con mi abuela, mi bisabuela, era como... No se hablaba, no hablábamos de estos temas, lo empecé a hablar muchos años después, solo con mi mamá y no tenía ningún problema con ella, contando lo que sentía. El problema para mí fue en la escuela, cuando empecé a sentir cosas, empecé a percibir cosas, extrañaba cosas de otras vidas, empezaba a escribir en otros idiomas, qué sé yo, me empezaba a jaquecas constantes todos los días. Era como ¿Hiciste colegio primario y colegio secundario? Todo, sí. Todo. Hice todo. Sufriéndolo, ¿Sufriste? Los únicos que no sufrí fueron los últimos 2 años que lo hice en Barcelona. Bien. Que fue el bachiller, digamos. Ahí ya no lo sufrí, ya me integré bastante al mundo humano, podríamos decir, claro. En que lo podía compaginar, digamos, de cierta forma. Pero lo que me ayudó mucho, de lo que venía diciendo, es esta psicóloga a mis 12 años, que la primera me quiso encerrar, después... Una vez se comunicó con nosotros diciendo qué lástima que en ese momento no pude entender porque después de él vinieron muchos más, ¿no? Y eso fue una clave para mí porque es una sola psicóloga en una ciudad chica como Venado Tuerto, que es donde nací, y sin embargo le empezaron a venir muchos pacientes niños, claro, con lo mismo. No porque yo me acuerdo en otra vida esto, no, yo veo cosas, me pasa esto, me pasa lo otro. Y todos iban por la misma línea, entonces esto antes no me pasaba. Claro. Y no me enseñaron cómo conllevar esto. Claro. ¿No? Y entonces empezaron a aparecer un montón de cosas así. Y esta otra psicóloga, esta psicóloga sabía que esto iba pasando porque era del grupo de los gnósticos. Entonces, claro, los gnósticos venían estudiando muchísimo de información de la antigüedad, de las cosas que estaban pasando en la humanidad. Y mucha información oculta que no se habla normalmente en el día a día. Entonces cuando yo empecé a hablar con ella como paciente de psicóloga, a los 12, 13 años, ella me dijo, no tenés problemas, me estás respondiendo lo que yo no entendí de todos esos libros, me decía. Entonces llamó a otra persona, hizo otra persona y así, y empezaron a ayudarme. Y ellos fueron los que me nombraron
el índigo por primera vez. Y ahí entendí lo de la clasificación, porque yo desde niño sabía que tenía que encontrar a los otros que eran como yo. Claro. ¿no? Sentí un mensaje en mi interior que decía, ve y encuéntralos a todos, búscalos y encuéntralos a todos. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer para encontrar y a quién? ¿Quiénes son? Y esta gente me dio el nombre, niños índigo. Yo era un niño en ese momento, entonces dijeron, se le llama niños índigo a las personas que tienen en su aura una capacidad de percepción, de sentir más cosas, de poder ver, de poder percibir el futuro, el pasado, recordar sus otras vidas, sanar. O sea, cada uno tiene una habilidad diferente, pero tiene que ver con algo que trasciende a lo normal que se estableció en este patrón social. Y cada vez íbamos a hacer más, decían, ¿no? Por el momento éramos niños, entonces parecía que jugábamos con eso. ¿Y te encontraste con pares? Así, ¿te encontrás con pares? Cuando fui creciendo, sí, me fui, ya te digo, o sea, en el mismo aula había chicos que sentían, pero por temor, porque en la casa no, que se callen, lo que sea, no hablaban. Después con el tiempo algunos me dijeron, sí, yo cuando era chico sentía esto, me pasaba esto. Pero después sí me fui encontrando con pares que se acordaban de las mismas cosas que yo, se acordaban de haber estado en situaciones en otros tiempos conmigo y lo compaginábamos, era igual lo que había pasado. Y cuanto más crecí, más me abrí a escuchar a otras personas, más información fue fluyendo de cómo, cuántos éramos, ¿no? No estábamos solos. Claro. Porque muchos jóvenes o niños que les pasan estas cosas se sienten tan atacados por la escuela, los maestros o los padres, que se reprimen en el interior lo que sienten y después lo sufren en soledad, ¿no? Claro, porque no saben que no están solos. Claro, al no poder expresarlo y sentirse, digamos, que uno no enloqueció y que no perdió el rumbo, claro. Es doloroso. Sí, obvio. ¿No? Sí, uno se cree que está fuera de lo normal. ¿No? Claro. No soy normal, a mí me pasaba. Yo hasta recién acepté lo que me pasaba a los 17 años, claro. 18. Fue cuando dije, sí, o sea, lo que me está pasando es así y es lógico para muchos, no solo para mí. ¿No? Hasta entonces hasta para mí era una esquizofrenia lo que me pasaba, cuando pude realmente explicarle a la gente, que fue eso de los 17 a 18 años, cuando pude yo explicarle a la gente lo que sentía y lo que me pasaba, y la gente respondió a eso, no con admiración, sino con una necesidad muy grande de escuchar, como diciendo a alguien que no está contaminado, que se acuerda, digamos, ¿no? Entonces, ahí entendí que lo que yo decía no era que estaba loco, sino que había mucha gente que estaba esperando escuchar lo que yo decía. Clarísimo. De alguna manera vos pensás que ese fue como el comienzo, digamos, ¿no es cierto? Hasta llegar al día de hoy. ¿Cuántos años tenés? Hoy tengo 26. 26 años. Sí, viviendo los 27. Digamos. Viviendo ya los 27, claro. ¿Hay una manera práctica para nosotros, para descubrir ese quién soy? Digamos, alguna receta, algo por el estilo. Receta, ¿no? Sí. En realidad lo difícil de esta realidad es que fue creada por todos. ¿no? Todo lo que existe, o sea, desde chico yo me preguntaba, por ejemplo, ¿quién creó todo esto? ¿no? Y cuando empecé a recordar cómo fue la creación, ¿no? y eso me pasó a los 16 años, cuando empecé a recordar más o menos sobre la creación me daba la cabeza contra la pared, porque no toleraba, no podía soportar lo que estaba sintiendo, porque no se puede ni ver ni poner en lógica, era muy complicado explicar. Entonces me dolía muchísimo la cabeza cuando intentaba hacerlo. Y ahí fui entendiendo con el tiempo, cuando empecé a percibir eso, de que todos creamos la realidad. No es uno que creó. Y como no hay uno que creó, sino que todos lo creamos en conjunto, todo lo que existe, entonces hay millones y millones de maneras y métodos para llegar a la totalidad, para llegar a comprender quién soy, quién cada uno es. Es muy complicado entonces que haya un libro que se llame El método para saber quién soy, el método para volver a la esencia. Es medio como indispensable saber quién es uno. Porque sí, pero todo lo que creamos es justamente para descubrir quiénes somos, ¿no? Todo lo que nos pasa en la vida, todo lo que hacemos en la vida, es el método que hemos creado para descubrir quiénes realmente somos.
Entonces, o sea, vos decís que la vida que estamos viviendo cada uno, en la individualidad del todo, sí, es la fórmula para llegar a descubrir quién es. exacto. Lo que pasa es que nosotros creemos siempre de que quién soy, como decía antes, quién soy, la respuesta está en el reflejo del otro, ¿no? O en lo que yo creo de mí. Y el verdadero quién soy no está ni en qué creo yo de mí, ni en qué creen los otros de mí, ni en qué mi cultura creó de mí, ¿no? O sea, no es eso quién soy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro, entonces eso está trascendiendo esas otras facetas. Claro. Nosotros lo que hacemos en la vida es tratar de ver todas las facetas de nuestra personalidad que fue creada por nosotros, por los otros y por el medio, ¿sí? Por esos tres aspectos fue creada nuestra personalidad y lo que somos hoy, en este instante. ¿Es fácil para vos explicar la vida? De vez en cuando. Vivirla es lo complicado. Explicarla a veces es muy fácil, pero el problema es cuando dicen sí, pero vivirlo, claro, vivirlo es otra cosa. Es como decir, ¿cómo se nada? Ahí sí, es fácil nadar, pero hay que meterse en un océano a nadar. Claro. Capaz que una corriente te empuja de abajo, no sabes qué puede pasar. Entonces es muy impredecible. Se puede explicar, pero como estoy haciendo ahora, ¿no? Estos tres factores que te hacen creer lo que sos, ¿no? Pero eso que te hace creer lo que sos no es falso, es lo que vos creaste para poder entender una faceta de quién sos realmente, ¿no? Entonces, todo lo que sucede no es un invento, sino que es lo que nos ayuda a reconocernos como quién somos. Claro. Y eso es algo que, bueno, que nos tiene que lo tenemos que llevar con alegría, digamos. Claro. No hay un método para descubrir quién Claro. soy, el método es la vida misma. Claro. Lo importante es vivirla de la mejor manera posible. Claro. Para descubrir quién soy. Digamos, aún con todas las herramientas que tenés vos, de todos los espacios y tiempos y cosas que tenés en la cabeza, vos sos un mortal que tiene hambre, que tiene sueño, que se enamora, que se enoja, que ¿no? ¿Te pasan todas esas cosas? Tal cual, porque en realidad todas esas cosas son justamente las que hacen que descubramos quiénes somos. Si uno nace en la vida sin tener nada de todo eso, entonces ¿de qué vale estar en la vida? La vida es para experimentar una faceta de quién realmente sos y colaborar con los otros en que se descubran a sí mismos mientras vos te descubrís a vos mismo. Pero si vos ya te descubriste, ya sabés todo de vos, ya experimentaste todo, entonces la vida no tiene sentido. La vida justamente es lanzarse a lo desconocido. Yo, por ejemplo, lo que me pasó desde pequeño, desde niño, como a muchos les está pasando, es que recordamos un hilo de dónde venimos, qué hacemos acá y hacia dónde vamos. Un hilo, pero no la verdad, sino un hilo conductor que une todos esos puntos que estaban sueltos para la mayoría o que incluso muchos no saben que existen, ¿no? Entonces, podríamos decir que en cierto caso tenemos una ventaja, pero no la verdad. Entre comillas, una ventaja de poder conectarnos con esa realidad, pero no es la única forma. Entonces, cada uno en su interior tiene un método para eso. Hay gente que tiene el método de la ciencia, el método tecnológico, el método religioso, el método emocional, el método del amor, el método de la alimentación. Cada uno tiene un método diferente para llegar a saber quién es realmente. No hay el método para hacerlo. Hay sí patrones universales que colaboran con todos para que lo hagan, pero colaboran con todos. No significa que sean los únicos. Y vos lo que estás haciendo es colaborar, vos tenés clarísimo que viniste a colaborar con un plan. Sí. Y estás poniendo en funcionamiento ese plan, hace ya años. Sí, yo al principio todo lo que recordaba creía que era porque me estaba acordando simplemente de todas mis vidas, de mis realidades, y me las recordaba emocionalmente. Recordaba a mis nietos en la orilla de un río en el Nilo. Los recordaba, recordaba los aromas, lo que estaba haciendo, cómo me vestía. ¿Tenés acceso a otras vidas tuyas? Sí, tenía acceso muy fácil. Muy fácil. O sea, hasta vivirlo como si hubiese sido ayer. Se me mezclaban incluso las familias de hoy. Conciencia, como... Sí, como sé que estoy haciendo hoy, viviendo acá, haciendo lo que hago. También tenía plena conciencia de lo que hacía en todas las vidas. Y el ser humano no tiende hacia ese... Digamos, vos sos medio como la excepción. Si acá somos
4, vos sos el único que logra hacer eso. O sea, son medio como la excepción. El ser humano tendría que tener esa capacidad totalmente innata. Está en su genética. Está... O sea, la capacidad de tener esa información. Sí. Esa información está. Eso es lo que tiene que hay que comprender primero. Toda esa información existe en el interior y todos tienen el potencial de hacer cualquier cosa. Sí. Es más, yo creo que por eso nos bloqueamos el potencial, porque si ya hacemos desastre con el pequeño potencial que tenemos activado, si pudiéramos activar todo el potencial que tenemos, este planeta no existiría más, porque haríamos un desastre. Quizás por eso por eso no está activo. No se habilitó. Exacto, porque no lo tenemos activo. Si lo tuvieras que medir científicamente, vos tenés más hebras en la cadena de ADN, digamos, más fibras, más... ¿Cuántas cadenas de ADN tenés vos, sabés? Yo lo que creo... No tengo ni idea. O sea, todos tenemos la misma, lo que tiene es que probablemente haya alguna de esos factores del ADN que le llaman ADN residual, normalmente en la ciencia, que no sé, es un porcentaje enorme el ADN residual, que muchos de nosotros lo estamos activando. No todo, sino un pequeño porcentaje. Tal vez uno de esos cromosomas, que no sé cómo se llama, porque no entiendo mucho de eso, pero una de esas hebras del ADN probablemente se esté activando, desatando un potencial que todos tenemos, pero que en nosotros, a partir de los años 80-90, se empezó a activar más, ¿no? Creo que se han estado haciendo en Estados Unidos, sobre todo, análisis de la sangre de niños que le llaman índigo o cristal. Y cómo esa hebra, una hebra o dos más activadas, por ejemplo, los hace sanadores. ¿Por qué? Porque no tienen enfermedades, no se pueden enfermar. Sus células desarman el cáncer, por ejemplo. Claro. ¿No? Son entonces, como inmortales, digamos. Claro, como se autosanan constantemente. Permanentemente. Pero eso está innato en todo ser humano. Lo que pasa es que es por evolución. O sea, es como el primer Neandertal que se le ocurrió pensar en algo diferente a lo que hacían todos los otros Neandertal. Hoy en día Neandertal nos parece un idiota en la historia, digamos. Claro. Pero sin embargo fue uno de los seres más inteligentes que salió a lograr algo diferente, ¿no? Claro. Y el general no era así, pero hubo un cambio. Y entonces después, el Homo sapiens, otro cambio. Esto que está sucediendo en la humanidad es otro cambio. Es otro cambio, para mí un cambio genético, evolutivo, natural, que no es ni siquiera un cambio de conciencia. Es un cambio natural. La conciencia cambia por una cuestión biológica, simplemente. Entonces, la biología del planeta está cambiando y por lo tanto nosotros estamos cambiando también. Es una cuestión biológica. Es una cuestión biológica más que espiritual. O sea, el espíritu es la esencia que permite que haya evolución y aprendizaje en esa evolución. Y ahora hay evolución. Siempre hay evolución, constantemente. Siempre. Solamente que hemos asignado la evolución a la evolución de la ciencia, ¿no? En cuanto más herramientas o tecnología haya, más evoluciona el ser humano. No, en realidad nosotros somos los que evolucionamos y permitimos que exista la tecnología, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que tenemos que empezar a cambiar la percepción. ¿La tecnología es nuestra? ¿Le pertenece al humano o viene de otro lugar? La tecnología es en parte nuestra y en parte no, pero tiene que ver con nuestro mismo potencial, ¿no? Ahí ya entramos en ver que no venimos realmente de este planeta, sino que venimos de todos los planetas, ¿no? Eso también genera muchas veces una especie de confusión en los recuerdos que tenemos muchos, porque hoy cada vez más gente recuerda, más niños sobre todo recuerdan, y en esos recuerdos que empezamos a tener muchas veces aparece Sirio, Pléyades, Arcturus, constelaciones de otros sistemas. Claro. que nos dan información y que nos damos cuenta de que hemos estado viviendo ahí y que había tecnología diferente, y muchos de los que estamos hoy acá somos el resultado de lo que hemos hecho en esos planetas o en esos sistemas solares. Claro. Y entonces muchas de las herramientas que hoy tiene el ser humano son debido a esos otros planetas. ¿Y cómo se viaja de un planeta al otro? El cuerpo físico queda en el planeta, supongo, ¿no? Cuando si un ser humano hoy vivió en las Pléyades, o los pleyadianos pueden vivir acá, ¿cómo es? Sí, eso tiene que ver con la reencarnación, obviamente. Ajá. Que es la clave de todo lo que explico, porque todo lo que yo me acuerdo por haberlo vivido en otros momentos, ¿no? Entonces, todos esos recuerdos de vidas, ¿no? que me han llevado después a explicar el plan
digamos, son debido a muerte y renacimiento, muerte y O sea que el renacimiento. dicho popular, la vida es una sola.